binomial a una normal en primera instancia. Y después en la misma presentación, cómo se aproxima una Poisson a una normal. Y obviamente en qué casos es que vamos a hacer esa aproximación. Les voy a compartir la presentación que les traigo hoy de PowerPoint. Y, pero tengo que ir al principio. Esta es la final. Vamos para el principio. Vamos de una a mostrar un ejemplo de un ejercicio que, como la vemos ahí, vamos a leerlo y vamos a identificar de qué distribución es. Dice así: una editorial envía 10.000 cuestionarios para ser respondido por los destinatarios. Si se sabe que en este tipo de encuestas solo responden el 12% de los cuestionarios, nos preguntan qué probabilidad hay de que se recojan 1.190 cuestionarios. B, qué probabilidad hay de que se recojan a lo máximo 1.250 cuestionarios. C, qué probabilidad hay que se recojan por lo menos 1.180 cuestionarios. Y D, qué probabilidad hay que se recojan entre 1.175 y 1.238 cuestionarios. En el enunciado, obviamente, ¿qué deducimos? Que tenemos una distribución binomial. Miren que en el enunciado no nos hablan de media ni de desviación, pues como para que pensemos que directamente es una normal, no. Nos hablan de el valor de n, que son los 10.000 cuestionarios, y un valor p del 12%. Entonces, veamos qué pasa. Dice ahí, si con estos valores no podemos utilizar las tablas que contamos, hasta ese número no tenemos tablas, ¿qué se puede hacer en estos casos? Además, en calculadora también tenemos inconvenientes. Cuando tenemos un tamaño grande de n y un valor p grande, no podemos aproximar la binomial a una Poisson. Ojo, recordemos, para pasar de una binomial a una Poisson, el requisito es que p sea pequeño. Y resulta que acá, un 12%, alguien puede decir que es pequeño, ya no es tan pequeño. Entonces la pregunta es, ya, ¿cómo vamos a aproximar en estos casos? El caso cuando la muestra es grande y p es grande, vamos a aproximar la binomial a una normal. Pero teniendo unas consideraciones al momento de hallar sus probabilidades. ¿Qué consideraciones? Que estamos pasando de una discreta a una continua. Hay probabilidades en las discretas que se pueden hallar, pero en la continua no. Entonces vamos a ver cómo solucionamos ese impasse. Más adelante vamos a ver el impasse. Muy bien, si vamos a pasar de una binomial a una normal, necesitamos un valor promedio y una desviación. Entonces, estos son los primeros pasos que tenemos que hacer. Cuando pasamos de una binomial a una normal, tenemos que hallar el valor promedio y el valor de la desviación con que vamos a trabajar. Veamos qué nos dice la presentación para esas situaciones. Entonces nos dice, primero, debemos determinar con qué valor de mu vamos a trabajar el valor de la normal. Al valor de mu lo vamos a estimar con el valor esperado de la binomial.
sea que nos tenemos que acordar que el valor esperado de la binomial es n por p. En este caso, n que son los 10.000 cuestionarios y p que es del 12%, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros esperamos en promedio 1.200 cuestionarios que nos envíen. Ahí tenemos el primer valor, el valor de mu. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de mu? Muy sencillo, con el valor esperado de la binomial. Eso es lo que estamos diciendo en resumen. El valor esperado de la binomial es el que nos va a dar el valor de mu. Ya tenemos el valor de mu, 1.200 cuestionarios. Ahora vamos a ver cómo estimamos la desviación para trabajar con la normal. Nos dice, para esto hallamos en primera instancia la varianza de la binomial. Entonces nos tenemos que recordar cómo se calcula la varianza de la binomial. Entonces por eso es que a veces en este capítulo, si me preguntan, retoma muchas cosas de los que hemos visto anteriormente. Entonces con solo evaluar este capítulo ya estamos repasando, digamos, lo fundamental de los otros capítulos. Para esto tenemos que hallar la varianza de la binomial. ¿Se acuerdan de la fórmula de la varianza de la binomial? Listo. La presentación nos la va a recordar. La varianza de la binomial, recuerden que es n por p por 1 menos p. En este caso, los 10.000 cuestionarios multiplicado por el 12% inicialmente y después por 1 menos 12 nos da 1.056. Pero ojo, esa es la varianza. Y necesitamos la desviación. Entonces recordemos que la desviación simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces a esa varianza de la binomial le sacamos la raíz cuadrada y nos da 32.496. Para no llenarnos de números en la presentación, simplemente lo vamos a redondear a 32.5 cuestionarios. Entonces, ya tenemos el valor de mu, 1.200 cuestionarios. La desviación, 32.5. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos estimado el valor de mu con el valor esperado de la binomial. En la desviación, primero calculamos la varianza de la binomial, le sacamos la raíz y ahí tenemos la desviación con que vamos a trabajar la normal. Sigamos. Ahora sí, vamos para las preguntas. Vamos a determinar las probabilidades que nos solicitan. A, que se recojan 1.190 cuestionarios. No nos están preguntando a lo máximo, ni por lo menos. No, nos están preguntando el número exacto. Que nos lleguen 1.190 cuestionarios. Entonces acá tenemos un dilema. Y es que, ojo, en la binomial esta probabilidad se puede hallar. Pero recordamos que si fuera normal, las probabilidades exactas es igual a 0. Entonces nos quedamos sin resolver esta pregunta. No. ¿Por qué? Porque esto se va a lograr realizando unas correcciones que se llaman correcciones por continuidad, que se aplican cuando pasamos de una distribución discreta, puede ser la binomial, puede ser la Poisson, puede ser la hipergeométrica, puede ser la geométrica, puede ser la binomial negativa, cualquiera. Desde que pasemos de una distribución discreta a la normal, hay que hacer correcciones. Y aquí hago una advertencia que a veces la gente empieza a corregir todo lo que se le atraviesa de aquí en adelante. No. Ojo, muchachos y muchachas, solo se corrigen cuando pasamos de una discreta a una normal. Solo se corrige.
Cuando pasamos de una discreta a una normal. No más. Las normales no hay que hacerles correcciones para que no empiecen a haber correcciones de aquí en adelante. No, solamente cuando estamos trabajando un ejercicio que empezamos como una distribución discreta y terminamos como una normal. Veamos cuál es el primer caso de corrección. El primer caso de corrección, vamos a ver los 4 más usados. Ojo, aclaro, no vamos a verlos todos. Vamos a ver los 4 más usados. Los 4 casos de corrección más usados. El primer caso nos dice cómo vamos a corregir cuando nos piden una probabilidad igual. Que recuerden, en la normal no se puede calcular, pero en la binomial sí. Entonces, esta corrección nos elimina ese inconveniente. Nos dice, coja el valor, súmele 0.5 y le va a restar la probabilidad de ese mismo número, pero restándole 0.5. Luego, en este caso, aplicamos la corrección. Nos están pidiendo la probabilidad de 1190. Entonces, si le sumamos 0.5, nos da 1190.5. Y a su vez, a ese 1190.5 le restamos, perdón, 1190 le restamos 0.5. Y nos queda 1189.5. Después de la corrección, si vamos a trabajar con la tabla física, tenemos que proceder a estandarizar. Todos los ejercicios de la presentación vamos a suponer o vamos a asumir que vamos a trabajar con la tabla física. ¿Para qué? Para repasar ese concepto de estandarización. Vuelvo y repito, recuerden que eso solamente cuando estamos buscando probabilidades en la tabla física. Bien. ¿Cómo estandarizamos? Recordemos que al valor que nos dan 1190.5 le restamos el valor de mu, el que estimamos de los 1200 cuestionarios, y lo dividimos sobre la desviación, que también lo estimamos en 32.5 cuestionarios. Al hacer operaciones nos dice que hay que buscar el valor en la tabla de la normal para menos 0.29. Ahorita miramos ese menos 0.29 en la tabla, ¿sí? Lo vamos a buscar. Y el segundo valor que tenemos que estandarizar es 1189.5 menos 1200 sobre 32.5. Nos dice que el valor que tenemos que buscar en la tabla es la probabilidad de menos 0.32. Vamos a buscar esos dos valores en la tabla física para que constatemos que son esos dos valores. Entonces vamos a darnos un paseo para recordar y repasar cómo se maneja en la tabla. Primero que todo, acá le estoy trayendo la tabla. Ah, sí, ya sé dónde está la tabla. Al lado de Mar Anthony. Bien, muchachos, me dicen si estoy compartiendo la tabla en este momento. Sí, profe. Listo. Recuerden que el primer valor que tenemos que buscar es el de menos 0.29. Repasemos. Estamos en la tabla de los negativos. La fila, menos 0.2. Menos 0.2. Columna 9. ¿Cuál es la columna 9? La última. Acá le estoy mostrando con el cursor. No sé si ustedes ven el cursor. Le estoy mostrando la probabilidad. La probabilidad de menos 0.29 es la probabilidad de 0.3859. Y recuerde que el otro valor que tenemos que buscar
es la probabilidad de menos 0.32. Menos 0.32. Menos 0.3. Fila. Columna 2. Bien, recuerden que esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2. 0.3745. O sea que el primer valor es 38.59. Memorícenlo. Y el otro valor, 37.45. Esos son los valores que llevamos para la presentación. Utilizando la tabla física. Aclaro, tabla física. Miren, ahí está. El valor de 0.3859 y el valor de 0.3745. Entonces recuerden que en definitiva, la probabilidad de que nos respondan exactamente 1190 cuestionarios al hacer operaciones nos da que es del 1.14% no más. ¿Por qué tan baja? Porque esto es una probabilidad exacta. Las probabilidades exactas se caracterizan por ser probabilidades relativamente bajas. Muy bien, ya vimos el primer caso. ¿Cómo se corrige cuando nos piden probabilidades exactas, partiendo de una discreta y llegando a una normal? Alguien me puede decir, profe, ¿y esa probabilidad qué? En términos generales es una probabilidad aproximada, porque precisamente estamos haciendo eso, una aproximación de una binomial a una discreta. Perdón, a la normal, de una discreta a una normal. Bien, sigamos. Pregunta B. Que recoja lo máximo 1250 cuestionarios. Recuerden que la pregunta a lo máximo, la palabra clave a lo máximo, que la hemos venido todo el semestre, no nos abandona. Este sí es como Rexona, no nos abandona. A lo máximo, esa probabilidad es menor o igual a 1250. Vamos a ver entonces cómo se corrige cuando es menor o igual. Nos está diciendo todas las probabilidades que aproximamos de una binomial a una normal, le tenemos que hacer una corrección. Todas, no se salva ninguna. Todas hay que hacerles correcciones cuando pasamos de una binomial a una normal. Sigamos. Segundo caso. ¿Cómo corregimos cuando nos piden la probabilidad de x menor o igual? Este es el segundo caso. Recuerden que el primer caso fue igual. Este es menor o igual. ¿Qué nos dice el caso? Muy sencillo. ¿Cómo se corrige? Coja el número y le suma 0.5. Entonces, si nos están pidiendo la probabilidad de x menor o igual a 1250, al aplicarle la corrección, y recuerden, primero se corrige, después se estandariza. Le aplicamos la corrección, le sumamos el 0.5 y nos queda 1250.5. Recuerden, después de corregir, procedemos a estandarizar para hallar la probabilidad en la tabla física. Entonces, estandarizamos a 1250.5, le restamos 1200, que es el valor esperado o el valor promedio, lo dimos sobre la desviación, que hay que usar la probabilidad en 1.55. Vamos a hacerlo para recordarnos que hay que buscarlo en la tabla, pero en la página de los positivos. Punto 9394. Memorices ese que está muy fácil para un chance. Punto 9394. Muy bien. Recuerden, estamos repasando manejo de tablas. Sabemos que en la normal tenemos una tabla negativa y una tabla positiva. Esta es la tabla de los positivos. Y estamos buscando
La de 1.55. Primera fila, 1.5. Acá la tenemos. No sé si ustedes ven el cursor. ¿Alguien me puede dar esa ayuda? ¿Sí ven el cursor? Chicos, ¿ustedes ven el cursor? Chicas, ¿ustedes ven el cursor? No, profe, no se ve. Entonces, yo estoy señalando, pero listo. Bien, 1.5. Columna 5. Mire aquí el valor, 0.9394. Entonces, ahí es donde sacamos el valor en la tabla física. Listo. Hemos repasado manejo de tabla física con el ejercicio también. Volvamos, sigamos. Entonces, antes de pasar a la siguiente caso, ¿cómo se corrige menor o igual? Súmenle 0.5. No más. Veamos la tercera pregunta, que nos va a llevar al tercer caso de corrección. La probabilidad de que por lo menos lleguen 1180 cuestionarios. Recuerden que la palabra por lo menos se asocia con mayor o igual. Tercer caso. ¿Cómo vamos a hacer para mayor o igual? Primero, recordemos que para mayor o igual siempre lo sacamos por complemento. Y nos está diciendo, ojo, en este caso, que al número que nos dan le restamos 0.5. Entonces, si nos están solicitando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1180, va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1180 menos 0.5. Eso nos da 1 menos la probabilidad de que X menor o igual a 1179.5. Reitero, después de corregir, estandarizamos para la tabla física. Estandarizamos. Tenemos que buscar la probabilidad en Z de menos 0.63 y eso nos da una probabilidad del 73.57, que es una probabilidad alta. O sea que es muy común, es probable, muy probable que recibamos por lo menos 1180 cuestionarios. Tercer caso de corrección, para cuando es mayor o igual. Muy bien. Veamos la pregunta cuarta, que nos va a mostrar cómo se corrige para esta situación. Estos son los 4 casos que vamos a ver. Existen más, pero no nos vamos a enredar sino con estos 4, los más utilizados. Probabilidad entre 1175 y 1238. Entre. Ya sabemos que eso significa 1175 menor o igual a X y a su vez X menor o igual a 1238. Vamos a ver qué nos señala, cómo se corrige cuando tenemos este tipo de preguntas. ¿Qué nos está diciendo el caso? Al mayor se le suma 0.5 y al menor se le resta 0.5. Entonces, ese es el caso que nos está diciendo. Al mayor se le va a sumar 0.5 y al menor se le resta 0.5. Luego apliquemos la corrección. A 1238 le sumamos 0.5. Nos queda 1238.5. A 1175 le restamos 0.5. Nos queda 1174.5. Recuerden,
después de corregir, estandarizamos para la tabla física. Acá nos está estandarizando y nos dice que hay que buscar en el valor de Z de 1.18, nos daría esto, y en el valor de 1174 estandarizado hay que buscar en menos 0.78. Eso nos da una probabilidad de 21.77. Ya en definitiva, la probabilidad entre 1175 y 1238 cuestionarios, ya sabemos que es restarle la probabilidad de Z de 1.18 menos la probabilidad de Z menor o igual a 0.78, la diferencia de estos dos valores y nos da 66.33%. Recuerden una cosa, que estamos calculando probabilidades. Luego, no pueden dar negativas. Si nos está dando negativas, quiere decir que estamos haciendo algo indebido. Y recuerde que tampoco nos puede dar más del 100%. Esas son las alertas que siempre tenemos que tener presentes. Cuando estamos calculando probabilidades, esos son por lo menos las alertas de que estamos haciendo algo indebido. Si nos dan negativos, o nos dan más del 1 o el 100%. Bien, ese fue el caso de la binomial a una normal. Ahora veamos qué vamos a hacer o cuándo vamos a pasar de una Poisson a una normal. Veamos el ejercicio. Me cobran la cuña. Al departamento de reservaciones de Avianca llega en promedio 180 llamadas por hora a su call center. Estas llamadas se distribuyen según una Poisson. Recuerden que una de las características o la palabra clave de la Poisson es promedio. Y ahí nos la están dando. En promedio, 180 llamadas. Nos dicen, encuentren las siguientes probabilidades. A, de recibir como máximo 155 llamadas en una hora. B, de recibir exactamente 190 llamadas en una hora. C, lleguen a recibir por lo menos 200 llamadas. D, recibir entre 172 y 205 llamadas. Bien, ¿cuándo vamos a pasar de una Poisson a una normal? Cuando tenemos un valor muy alto de mu que no aparece en las tablas. Podemos aproximar la Poisson a una normal. Entonces, resumiendo, una binomial se pasa a una normal cuando n es grande y p es grande. ¿Cuándo se pasa la Poisson a una normal? Cuando el valor de mu es tan alto que no aparece en las tablas. O sea, en otras palabras, la normal, la binomial y la Poisson siempre se aproximan a la normal en casos grandes, en tamaños grandes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como hicimos en la binomial, tenemos que determinar un valor mu y tenemos que calcular también la desviación. ¿Qué nos dice? Para el valor de mu de la normal, muy sencillo. Trabajamos con el promedio de la Poisson. O sea que en este caso, para la normal, mu va a ser 180 llamadas. Fácil, no hay que hacer cálculos. El mismo promedio de la Poisson nos sirve para el promedio de la normal. Ahora recordemos lo de la desviación. Para el valor que vamos a trabajar de la desviación para la normal, recordamos
del capítulo pasado que la varianza de la Poisson tenía como característica que era el mismo valor de mu. O sea que la varianza es mu, es igual a 180. Pero ojo, no nos piden la varianza, nos piden la desviación. O sea que le tenemos que sacar raíz cuadrada a 180. Y eso nos da, redondeado, para no abusar de números, que la desviación es de 13.4 llamadas. Entonces ya tenemos el valor de mu, que es 180, y el valor de la desviación, que es 13.4. Muy bien. Nota, para encontrar las probabilidades de una Poisson aproximada por una normal, también se utilizan los mismos casos de corrección que vimos en la binomial. Los mismos casos. O sea, si nos van a preguntar por una igual, tenemos que aplicar el caso de la igual. Bien, veamos esto. La primera probabilidad que nos piden en el ejercicio es la probabilidad de recibir como máximo 155 llamadas en una hora. Luego, la probabilidad de que las llamadas sean menores o iguales a 155. Hacemos la corrección para este caso. ¿Qué nos decía en la binomial? Cuando era menor o igual, nos decía al número súmele 0.5. O sea que por eso es que aparece acá 155.5. Después vamos a seguir haciendo la estandarización para buscar en la tabla física. Vuelvo y repito, se repite. Corrección primero, estandarización después. Después estandarizamos para buscarla en la tabla física. Estandarizamos. Tenemos que buscar la probabilidad de menos 1.83. Y eso nos está diciendo que la probabilidad es de 3.36%. ¿Qué nos está indicando eso? Que realmente es poco probable recibir, digamos, entre palabras, entre comillas, tan pocas llamadas en una hora. A lo máximo 155 cuando el promedio son 180. Ya eso relativamente es un valor bajo. Su probabilidad no lo muestra. Es apenas del 3.36%. Veamos la pregunta B. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de recibir exactamente 190 llamadas en una hora? Probabilidades iguales. ¿Qué nos decía el primer caso de corrección que vimos? A 190 le sumamos 0.5 y al mismo 190 le restamos 0.5. Ahí tenemos las dos correcciones. Después, como siempre, vamos a estandarizar para buscar en la tabla física. Estandarizamos y nos dice que hay que buscar en la probabilidad de 0.78, que da 0.7823, y la de 71.71, que es de 0.7611. Para encontrar entonces las probabilidades de que las llamadas sean iguales a 190, hacemos la diferencia entre los dos y nos da que tenemos una probabilidad del 2.12% de recibir exactamente 190 llamadas en una hora. Cosa que se puede hallar porque partimos de una discreta. Si fuera continua desde el principio, esta probabilidad sería 0. Pero como es una discreta de la que partimos, gracias a esta corrección podemos hallar esta probabilidad. Ahora veamos la pregunta C. De recibir por lo menos 200 llamadas. Nuevamente, recordemos,
por lo menos es mayor o igual a 200. ¿Cómo hacemos la corrección en este caso? ¿Qué nos decía? Nos decía, primero, que es por complemento. Y segundo, nos decía, al número que nos dan, le restamos 0.5. Entonces nos queda que a 200 le restamos 0.5, nos da 199.5. Después de la corrección, estandarizamos para buscar en la tabla física. Estandarizamos y nos dice que tenemos que buscar el valor de z menor o igual a 1.46. Y esto nos da 0.279. Bien, aquí me falta corregirle una cosita y me falta ponerle un igual. Cuando se los reenvío, yo les corrijo esto. Aquí es menor o igual. Oh, recuerden que entonces la probabilidad de mayor o igual a 200 es, no se les vaya a olvidar, a 1 restarle el 0.9279. Mucha gente se le olvida el 1. Es la fuente de error más grande que presentan estos ejercicios. Se les olvida que el 1 participa acá en esta fórmula. Y entonces no restan y dan una respuesta equivocada. Luego, la probabilidad de que recibamos por lo menos 200 llamadas es del 7.21%. No es una probabilidad alta. Luego nos está diciendo que si en promedio se reciben 180, recibir más de 200 llamadas ya eso reduce esa probabilidad. Y veamos la última pregunta de este ejemplo. De recibir entre 172 y 205 llamadas. Sabemos que es 172 menor o igual a las llamadas y ya las llamadas menor o igual a 205. ¿Qué nos dice el caso? En la corrección de esta situación nos decía, aquí también me falta un menor o igual, es al mayor súmele 0.5 y al menor réstele 0.5. Al mayor súmele 0.5 y al menor réstele 0.5. Después, como vimos, después de la corrección, estandarizamos. Y la estandarización que nos da, que hay que buscar para 1.90 la probabilidad de ese z y para menos 0.60 la probabilidad de ese z. En definitiva, la probabilidad de que reciba es la diferencia de esos dos valores que encontramos, lo que nos da una probabilidad del 70.70%. Muy bien. Vamos entonces a hacer ejercicios para practicar lo que acabamos de ver. Les voy a compartir el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer el 38 de este documento. El 38 de este documento. El 38. Dice así. Una empresa de transporte por carretera descubre que el 30% de sus envíos llega tarde. Si se programan 800 envíos, ¿cuál es la probabilidad de que A
255 lleguen tarde. B, 272 o más lleguen tarde. C, 220 o menos lleguen tarde. Y D, entre 225 y 260 inclusive llegan tarde. Vamos a copiar los datos, nos vamos a llevar a pasear al tablero para que empecemos a repasar el ejercicio. Listo. Bien. Chicos, ¿ven ustedes palabras como promedio de desviación estándar en el ejercicio? Por ningún lado. Simplemente vemos que porque es binomial. Porque nos hablan de un P, que en este caso es el 30% de los envíos llegan tarde. Solamente tenemos dos opciones, o llegan tarde o llegan cumplidos. O sea que tenemos el valor de P, que es de 0.3, y tenemos un N, que son 800 envíos. Bien, si nosotros vamos a trabajar nuestra tabla, la tabla de Excel, yo les voy a dar un paseo por allá y les voy a recordar que la tabla de Excel hasta este momento, y no pensamos ampliarla más, la tabla de la binomial, si nosotros fuéramos a poner 800 y una probabilidad de 0.30, mire que todas nuestras probabilidades son ceros porque llega solamente hasta 100. Tendríamos que ampliar esta columna o esta fila hasta las 700, 800, lo que nos piden ahí. Y obviamente, pues, se puede hacer, pero no sería como recomendable. Entonces, vamos a practicar lo que acabamos de ver. Cómo aproximamos esa binomial que tiene un n grande y un p grande a una normal. Veamos entonces cómo vamos a aproximar la binomial a la normal. Bien, ¿qué vimos? Lo primero, que hay que buscar el valor de mu. ¿Y qué dijimos? Ese valor de mu lo vamos a estimar con el valor esperado de la binomial. ¿Cuál es el valor esperado? N por P. Acá son 800 por 0.3. ¿Cuántos envíos se esperan en promedio lleguen tarde? Nos está diciendo que 240 envíos que llegan tarde. Ya tenemos el primer valor para trabajar la normal. 240 envíos. Digamos tardíos. O incumplidos, para que nos quede más bonita la palabra. Incumplidos. Que llegan tarde. Ya. Pues pongamos eso. Más larguito, pero que llegan tarde.
Muy bien, ya tenemos el primer valor de mu. Segundo paso, dijimos la desviación. Dijimos en la presentación que primero tenemos que calcular la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza de la binomial? N por P por 1 menos P. Este sería 800 por 0.3 por 1 menos 0.3. ¿Cuánto nos está dando la varianza? Al hacer operaciones nos da 168. ¿Pero necesitamos la varianza? No. Necesitamos la desviación. ¿Cómo la obtenemos? Simplemente le sacamos la raíz cuadrada a esa varianza. Bien, esto nos da 12.96. Vamos a trabajarlo así, con esos dos decimales. Serían 12.96 envíos. Entonces tenemos un valor de mu de 240 y una desviación de 12.96. Listo, ya tenemos el paso 1 y el paso 2. Los requisitos. Ya tenemos el valor de mu, que es 240, y la desviación, que la vamos a trabajar con 12.96. Ahora sí, a las preguntas, a las probabilidades. Vamos entonces a responder qué pregunta nos están haciendo. En la primera pregunta nos están diciendo cuál es la probabilidad de que 255 envíos lleguen tarde. No nos están preguntando por lo menos, ni a lo máximo, ni entre. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 255 envíos tarde. Bien, vamos a hacer la corrección. ¿Qué nos decía la corrección acá? Para este caso, cuando es igual, nos decía, al número le sumamos 0.5, o sea que tenemos 255.5 y le restamos la probabilidad del mismo número, pero restándole 0.5. O sea que a 255 le resto 0.5, me da 254.5. Bien, vamos a hacer este ejercicio con la tabla física. O sea que vamos a estandarizar para repasar ese concepto. Vamos a estandarizar. Entonces, ya saben, el paso tercero sería corregir. El cuarto paso, si vamos a trabajar la tabla física, sería estandarizar. Vamos a trabajar la tabla física. Entonces, ¿qué nos queda así? Probabilidad de 255. Vamos a estandarizar. A X le restamos el valor de mu. Entonces, en este caso, a 255.5
Le restamos el valor de mu. ¿Cuántos envíos se esperan que lleguen tarde? 240. Sobre la desviación, dijimos que 12.96 menos, estandaricemos la otra parte, x menos mu sobre la desviación va a ser 254.5 menos 240 sobre 12.96. ¿Qué valores nos queda estandarizado? Veamos. 255.5. Le restamos en primera instancia 240. A esa diferencia la dividimos sobre 12.96. Eso nos da 1.1959. Recuerde que dijimos, eso da 1.1959. Dijimos que los aproximamos siempre con 2 decimales. O sea que en este caso lo vamos a aproximar a 1.20. Menos. Veamos cuánto nos da el otro z. 254.5 menos 240 sobre 12.96. Eso nos da 1.18, perdón, 1.1188. Acostúmbrese a trabajar 2 decimales, entonces tenemos 1.12. Ahora sí, vámonos a pasear a la tabla física. Vamos a buscar esos dos valores, 1.20 y 1.12. Veamos en este caso qué probabilidades tenemos ahí. 1.20 está en la página de los positivos. 1.20. Entonces la primera fila, la fila sería la de 1.2 y la de 0 sería esta primera columna. El valor que nos están pidiendo ahí en esa probabilidad es de 0.8849. Ahora veamos el otro valor. Nos están diciendo 1.12. Nos ubicamos en la fila del 1.1. Columna 2. Es este valor. 0.8686. Entonces es muy importante pues que acordémonos que los dos primeros decimales nos dan la fila. El último decimal nos da la columna. El primer valor que estamos buscando es este 0.8849 y el otro valor es 0.8686. Devolvamos. Entonces, la probabilidad de que lleguen 255 envíos tardes es, en probabilidad, esta nos da 0.8849 y la otra nos da 0.8686. 0.8849 menos 0.8686 nos da que la respuesta es 0.0163. Entonces nos estaría diciendo que aproximadamente es del 1.63%. La probabilidad entonces
de que nos lleguen o que lleguen 255 envíos tardes exactamente es de 1.63% aproximadamente. Veamos la segunda pregunta que nos están solicitando. En la segunda pregunta nos están preguntando de la siguiente manera: que 272 o más lleguen tarde. Esa pregunta de que 272 o más lleguen tarde es similar a decir por lo menos. O sea que nos están preguntando la probabilidad de que sea mayor o igual a 272. 272 o más lleguen tarde. Es lo mismo que si nos preguntan por lo menos. O sea, es mayor o igual. Bien, veamos cómo nos dice el caso de corrección. En este caso, dijimos que para encontrar la probabilidad cuando es mayor o igual, nos decía que esto es primero 1 menos la probabilidad de que X menor o igual. Nos decía que en este caso al número hay que restarle 0.5. Entonces, si a 272 le resto 0.5, me queda 271.5. Ya hicimos la corrección. Vamos a estandarizar para la tabla física. Vamos a estandarizar. Entonces, estandaricemos a X menos mu a 271.5. Le vamos a restar el número promedio de envíos que llegan tarde, que dijimos que son 240. Sobre la desviación, que es 12.96. Sigamos. Entonces sigamos con la pregunta 272. 1 menos estandarizamos. 271.5. Le restamos 240. Lo dimos sobre 12.96. Tenemos que el valor de Z que tenemos que buscar es 2.43. 2.43. Vamos a buscarlo en la tabla física. 2.43. Recuerden, esta va a ser la fila y esta es la columna. Entonces vamos a buscar en la fila 2.4, columna 3, en la página de los positivos. $2.4, llegamos a la fila del 2.4. Recuerde que la primera columna es la del 0, la segunda es la del 1, la del 2 y la del 3. Estamos hablando de este valor que está por acá de 0.9925. 0.9925.
vamos a hacerlo. Ya sabemos que es 0.9925. Entonces terminemos el ejercicio. Esto es 1 menos 0.9925. Eso nos da 0.0075. Estamos hablando entonces que aproximadamente es del 0.75%. Una probabilidad muy baja. O sea que lo que nos está diciendo es que es muy difícil. No estoy diciendo imposible, porque imposible sería probabilidad 0. Pero que tengamos días de 272 o más envíos que lleguen tarde, son muy escasos. Eso es lo que deberían ser muy escasos. Ojo, si se presentan días de esos, hay que prender las alertas. Hombre, si esto es tan improbable, si esto tiene una probabilidad tan pequeña, ¿por qué está sucediendo? Hombre, que puede ser que el camión está fallando, se está recalentando, que hay que parar el camión y eso hace que los despachos se demoren, o el conductor que es nuevo, no conoce las direcciones, grave, ¿sí? Así sucesivamente, mirar las causas. Vamos a mirar la pregunta C. ¿Qué pregunta nos están haciendo en C? La pregunta C es que nos dicen 220 o menos lleguen tarde. 220 o menos lleguen tarde. Esa forma de pregunta nos están diciendo cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 220. Al decirnos 220 o menos, quiere decir que es menor o igual a 220. Miremos lo que nos decía la corrección en este caso. ¿Qué nos decía? Que al número que nos dan le sumamos 0.5. Esa es la corrección. Ya corregimos. Obviamente procedemos a estandarizar. Entonces, no, pero me falta estandarizar. Aquí no estoy estandarizando. Entonces, X menos mu sobre la desviación, tenemos 220.5. Le restamos los 240 y lo dividimos sobre 12.96. Vamos a ver qué valor nos da de Z. 220.5 menos 240 dividido 12.96, esa diferencia nos da menos 1.50. Vamos a buscar la probabilidad en la tabla física de menos 1.50. De menos 1.50. Bien, recuerden que esta es la de la página de los positivos. No, esta es la de los negativos, perdón. Menos 1.50. Acá está. Ahí en todo el bordecito, ahí abajito. Está la de 1.50. Eso nos da 0.668. Entonces, 0.668. Entonces, vamos a llevarlo al tablero, la respuesta. Y eso nos da
0.0668. Entonces, aproximadamente es del 6.68%. Muy bien. Y vamos a hacer la última pregunta de este ejercicio. Pero le vamos a hacer una pequeña diferencia. No lo vamos a hacer con la tabla física, sino con la tabla de Excel. Que obviamente para repasar esa parte y obviamente para mirar las bondades. Nos dice cuál es la probabilidad de que lleguen tarde entre 225 y 260. Ahí tenemos 225 menor o igual a X menor o igual a 260. Bien, ¿qué nos decía la corrección acá? Nos decía, coja al mayor y le suma 0.5. Y coja al menor y le resta 0.5. O sea que estamos hablando de 224.5. ¿Listo? Entonces estamos hablando 260.5 por un lado y 224.5. Vamos a hacerlo con la ayuda del archivo de Excel. ¿Eso qué nos facilita? De que no tenemos que estandarizar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de nuestro archivo de Excel. Bien, lo que sí tenemos que ubicar es dónde está la distribución normal. Distribución normal. Recuerde que esta de valor Z lo vamos a ver más adelante. La próxima clase vamos a entender qué es eso. ¿Qué valor de media teníamos acá? 240 envíos. Borro esto, pues que esto es para llenar. ¿Cuánto era la desviación? 12.96. El primer valor que tenemos que buscar, 260.5. Copiemos esa probabilidad. 0.9432. Y la otra, 224.5. 0.1159. Listo. Muy bien. Fácil. Ingresamos los datos. Ingresamos los valores de X. No hay que estandarizar y él nos lo calcula directamente. Listo. Entonces vamos a mirar ya la respuesta. La probabilidad de X menor o igual a 260. Vimos que era 0.9432. Y la de 224.5. Vimos que era 11.59. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 0.8273. O sea que estamos hablando de aproximadamente un 82.73%. Listo. Muy bien. Ya vimos entonces un ejercicio de repaso de binomial a la normal.
vamos a hacer un ejercicio de repaso de la Poisson a la normal, que nos va a traer también recuerdos de la Poisson. Les voy a compartir el ejercicio que vamos a hacer, que lo vamos a hacer con la ayuda del archivo de Excel. Veamos el ejercicio que les voy a compartir, que vamos a hacer, que nos trae recuerdos, cosas que no se nos pueden olvidar, a pesar de que estemos en este capítulo. Vamos a hacer el número 52. 52. Dice así: un proceso de manufacturas produce 1.2 defectos por cada 100 unidades de producción y sigue una distribución de Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de que en las siguientes 50.000 unidades A se registren por lo menos 650 defectos, B se registren a lo máximo 572 defectos y C se registren entre 510 y 590 defectos? Veamos que este ejercicio nos trae cosas que debemos recordar al principio. Bien. Enunciado corto. Nos dice que es una Poisson que produce 1.2 defectos por cada 100 unidades. O sea que el promedio es 1.2 defectos en 100 unidades. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente 50.000 unidades, ojo, 50.000 unidades, se registren por lo menos 650 defectos, B, se registren a lo máximo 572 defectos, y C, se registren entre 500 y 590 defectos? ¿Qué nos trae para recordar este ejercicio estando Poisson? Que acá nos hablaron de 100 unidades y acá nos están hablando de 50.000 unidades. Nos cambiaron el espacio. Si nos cambian el espacio, recuerden que hay que calcular el nuevo valor de mu. Lo vamos a hacer con la regla de 3. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que en promedio tenemos ¿cuántos defectos? En 100 unidades. En 50.000 unidades. ¿Cuántos defectos se esperan en promedio? Chicos, hagan pues esa regla de 3, a ver cuánto les da. Y compartamos. ¿Cuántos defectos se esperan? Recuerden, tienen que multiplicar 50.000 por 1.2 y lo por 100. O sea, aquí tenemos 1.2. 600.
600, muy bien. Entonces resulta que en esas 50.000 unidades se esperan un promedio de 600 defectos. Primer recorderis de este ejercicio. Nos cambiaron el espacio. Tenemos un nuevo valor de μ. Todas las preguntas tienen que ver con 600 defectos, pero tenemos tabla para 600. Les voy a mostrar. ¿Qué tabla tenemos en la Poisson? ¿Hasta cuánto tenemos tabla de la Poisson? Nuestra tabla de la Poisson también llega, si no estoy mal, hasta los mismos 100. No tenemos tabla para más de 100. Entonces vamos a aproximarlo de la Poisson a una normal. Entonces vamos a recordar cómo pasamos de una Poisson. Entonces vamos a mirar la aproximación de la Poisson a la normal. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuánto vale μ? Dijimos que en la Poisson tomamos para la normal el mismo valor de μ que tiene la Poisson. O sea que aquí no hay ningún misterio. El promedio siguen los 600 defectos. Ahora la desviación. Recuerde que en la Poisson la varianza es igual a μ. Es igual a los 600. Pero no estamos necesitando la varianza. Necesitamos la ¿qué? Desviación. Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada a esos 600. ¿Y cuánto nos da la raíz cuadrada de esos 600? Bien. Vamos a tratarlo con dos decimales. 24.49 defectos. Ya tenemos con qué trabajar la normal. Perdón, este es el μ. Este no es defectos acá. Borro a eso. Creí que estaba hablando de la media y no, está más arriba la media. Recuerde que la varianza no tiene unidades. Entonces borro esto. Muy bien. 600 defectos de promedio. Desviación 24.49. Ahora sí, nos vamos a concentrar en las preguntas, teniendo en cuenta que siempre hay que hacer correcciones, porque estamos pasando de una Poisson a una normal. Vamos entonces a responder las preguntas haciendo las correcciones. Bien, primera pregunta. Por lo menos 650 defectos. Ya sabemos que por lo menos es mayor o igual. Ahora, ¿cómo corregimos este caso? Nos decía que este caso lo hacíamos así. 1 menos la probabilidad a este valor hay que restarle 0.5. O sea que nos queda 649.5. Entonces, muy bien.
tenemos que buscar la respuesta de 649.5. Vamos a hacerlo, como dije, con el archivo de Excel. Vámonos para el archivo de Excel. Que nos simplifica ¿qué proceso? Que no hay que estandarizar. Eso sí, ubiquemos en la normal, ingresemos la media. ¿Cuántos defectos se esperan? En promedio, 600. ¿Con cuánta desviación? 24.49. El primer valor que nos están pidiendo acá, dijimos que 649.5. Eso nos da una probabilidad de 0.9784 que la vamos a llevar a nuestro tablero. Listo. Vamos para allá. La probabilidad entonces de que X sea menor que 649 nos dio 0.9784. Y esa diferencia nos da 0.0216. Estamos hablando de 2.16%. Muy bien. Veamos la pregunta B. Que se registren a lo máximo 572 defectos. A lo máximo. 572 defectos. Sabemos que a lo máximo es menor o igual a 572. Bien, ¿qué nos dice la corrección en este caso? ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle 0.5. Entonces aquí tenemos que esto es menor o igual a 572.5. Vamos a buscarlo en la tabla de Excel. 572.5. Simplemente le agregamos acá 572.5 y automáticamente él me da la respuesta. 0.1307%. 0.1307, perdón. El porcentaje todavía no lo hemos calculado. Muy bien. Entonces, vamos. La respuesta entonces dijimos que es 0.1307. Luego, en porcentaje sería el 13.07%. Digamos que de manera aproximada. Y veamos la última pregunta. Que se registren entre 510 y 590. Ya vimos que el entre es 510 menor o igual a 590. Bien, ¿qué nos dice acá la corrección? Nos dice, al mayor le sumamos 0.5. Y al menor le restamos 0.5. Entonces aquí nos queda 509.5. Vamos a buscar esos dos valores. 590.5 y 509.5. Entonces
vamos al tablero, perdón, vamos al archivo de Excel. Simplemente ahí tenemos espacio para esos dos valores, 590.5 y 509.5. Muy bien, tenemos 590.5. Y el otro es 0.0001. Prácticamente no. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces acá. Dijimos que la probabilidad de 590.5 nos da 0.3490. Y la de 509.5 nos da 0.0001. Entonces tenemos que 0.3490 menos 0.0001 nos da 0.3489. Estamos hablando de aproximadamente de un 34.89%. Y ya con eso terminamos el ejercicio. Bien, simplemente recordemos que podemos pasar una Poisson a una normal cuando tenemos realmente un valor de mu grande, como en este caso, que tenemos 600 defectos. Y que la desviación simplemente, rápidamente, es la raíz cuadrada de ese promedio. Y obtuvimos a sacar la raíz cuadrada de 600, ¿sí? Esa desviación de 24.49. ¿Y qué no se nos puede olvidar? Cada probabilidad que pasamos de una discreta, binomial o Poisson, que es lo más común, siempre hay que hacer el caso de corrección antes de si vamos a estandarizar para la tabla física o antes de utilizar el archivo Excel. Esa es básicamente la enseñanza del día de hoy. O sea, no hay limitantes para ejercicios de la binomial ni de la Poisson. Ya sabemos que la binomial o se puede aproximar a una Poisson con el requisito de que P tiene que ser pequeño. Pero si P es grande, ya sabemos que se pasa a la normal. ¿Sí? Y la Poisson se pasa a la normal. Ah, alguien me puede preguntar, profe, ¿se puede dar el caso de que pasamos una binomial primero a una Poisson y después se tiene que pasar a la normal? Sí. Veamos un ejemplo. Si a mí me dicen que el porcentaje de defectos de mi producción es el 1 por 1000, el 1 por 1000, ojo, el 1 por 1000 es 1 dividido 1000 y por eso se colocan los dos ceros. Es muy distinto al 1%, que es 1 sobre 100. El 1 por 1000 es con dos ceros. 1 sobre 1000 me da 0.001. Y si yo digo que yo voy a producir 1.000.000 de artículos y me dicen cuál es la probabilidad de que tengamos menos de
900 artículos defectuosos. Menos, digamos que a lo máximo. A lo máximo. Entonces miremos este ejercicio. Una ñapa. Miremos. Entonces uno dice, no. Entonces tenemos un N grande y un P pequeño. Entonces, de binomial, pasemos a la Poisson. Listo. ¿Cuánto vale mu? Como siempre, el valor esperado. Entonces acá es 1.000.000 por 0.001. ¿Cuánto me da eso? Chicos, ¿cuánto da eso? 1.000.000 por 0.001. ¿Cuánto les da? Mil artículos defectuosos. 1000, profe. Entonces la pregunta, ¿yo puedo con 1000 artículos defectuosos trabajar la Poisson? No. Entonces tengo que hacer el brinco. De la Poisson pasar a la normal. Entonces vamos a hacer este ejercicio que es interesante. Pregunta, ¿se puede dar que de una binomial pasar a una Poisson? Y de la Poisson pasar a la normal. Entonces le estoy mirando el ejemplo. Nos están dando que el porcentaje de efecto es del 1 por 1000. Muchachos, así se escribe 1 por 1000. Pónganle los dos ceritos. O sea que el famoso 4 por 1000 se escribe así. Este es el 4 por 1000. Así se escribe matemáticamente con los dos ceritos. Pues para lo que nos están diciendo que esta es nuestra tasa de efectos. Producimos 1.000.000 de artículos. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que a lo máximo tengamos 990 defectuosos. ¿Qué vimos? Que podemos pasar de la binomial a la Poisson, sí. N es grande y P es pequeño. Veamos que nos dio 1000. Ya necesitamos, si vamos a pasar de la binomial a la Poisson y ahora a la normal, necesitamos calcular la desviación. Entonces voy a hacer el paso. Bien, entonces pasamos de la binomial a la Poisson. Sabemos que tenemos 1000 productos defectuosos, o eso se espera. Pero eso no nos alcanza para la Poisson, entonces vamos a pasar para la normal. ¿Qué necesitamos para la normal? Encontrar la desviación. ¿Qué dijimos? La desviación. Simplemente le sacamos la raíz cuadrada mu en la Poisson. O sea que tenemos que sacar la raíz cuadrada de 1000. ¿Y cuánto nos da la raíz cuadrada de 1000? Nos da 31.62. Entonces tenemos que 31.62 defectos. ¿Qué nos están preguntando? La probabilidad de que a lo máximo tengamos 990 defectos. A lo máximo, ya sabemos que es probabilidad menor o igual. ¿Y qué nos dice la corrección en este caso? Cuando es menor o igual,
nos dice súmele 0.5. Aquí tenemos 990.5. Bien, ya hicimos la corrección. Vamos a hacerlo con el archivo de Excel. Entonces, ¿qué necesitamos? El valor de μ, que ya sabemos que son 1000. La desviación, que ya es 31.62. Y este dato, 991.5. Entonces tenemos 1000, 31.62 y nos piden 990.5. Vamos a hacerlo en el archivo de Excel. Listo. Entonces vámonos para el archivo de Excel. El archivo de Excel. Y tenemos que dijimos. Esperamos 1000 productos defectuosos. La desviación 31.62. Y nos están preguntando la probabilidad de 990.5. Eso nos da 38.19%. ¿Qué pasó? Bien. 0.3819%. Vamos para acá. Que pegó un brinco todo esto, lo más de raro. Entonces, listo. La respuesta es, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos a lo máximo 990 defectos? La respuesta que vimos es 0.3819, 38.19%. Listo. Eso pues a esa pregunta. Si una binomial se puede llevar a una Poisson y esta a su vez volverse una normal, porque no tenemos tablas para la Poisson. Pero recuerda que el requisito es, para pasar de la binomial a la Poisson, el n es grande, como en este caso, del millón, y el p era relativamente muy pequeño. Pero no nos alcanzó como Poisson. Tuvimos que hacer el tránsito también otra vez a la normal, con todo el requisito de las correcciones. Listo. Con eso damos por terminado este ejemplo. Y la grabación.